Bien, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, campeones. Conectándonos después de una semana larga. Ahí también mi amigo que acaba de prender su cámara, mi amigo Sebastián Carvajal. Ahí está, mi amigo Sebastián. Bien, queridos estudiantes, vamos a conectarnos, vamos a avanzar. Somos 14, ¿no? Siempre preguntando a la clase anterior, espero que hayan entrado también los mismos 14, eh, también a la sala. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver acerca de la crisis de Berlín. Antes de poder desarrollar uno de los primeros acontecimientos de la Guerra Fría, ¿no? Ya la clase anterior vimos el periodo en el cual vamos a tratar lo que resta de esta semana de este trimestre y parte del siguiente trimestre que viene. O sea, la primera unidad del último trimestre, del tercer trimestre. Entonces vamos a ver ello y nos vamos entonces a poder explicar y tener este conocimiento acerca de ello. Vamos a ver qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial, como el fenómeno de la Guerra Fría, como este conflicto frío que se van a dar. Así que vamos a desarrollar primero la actividad que estaba en la plataforma, que por cierto, porque hay algunos que no han presentado y están presentes acá. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿No han podido subir su actividad a la plataforma? En todo caso, los que no han podido subir o han tenido problemas con internet, pueden mandarlo. Aprovechen ahorita que estamos en clase, mándenlo, yo lo descargo y lo tengo el archivo guardado acá para poder registrarlos en la plataforma. ¿Está bien? ¿Sí? Hoy día sí, mira, se han tornado, mira, Carvajal, ha entrado Yaren y no ha entrado Mango. Ni en el otro bloque no entra Yaren ni entra Mango. Se turna, creo, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, muchachos. Tranquilo, igual siempre presentando las justificaciones de los percances que puedan tener, ¿no? Cada uno de ustedes que se presente. Esta es la hora en la cual siempre el internet se pone espeso, pasa una situación, siempre comunicando, ¿sí? Vamos a compartir acá primero la actividad que hemos dejado en la plataforma. Empecemos por acá. La clase pasada hemos hablado acerca de lo que va a pasar concerniente después de la Segunda Guerra Mundial. Muy a pesar de las instituciones y de las organizaciones que se van a crear, como la OTAN, el Pacto de Varsovia, la ONU, ¿no? Que van a buscar siempre mantener la paz, en pocas palabras. Entonces, la Guerra Fría va a ser ese tiempo en el cual se va a desarrollar un enfrentamiento en cuanto a ideológico, en cuanto a movimiento político, en cuanto a movimiento económico, ¿no? Pero va a ser una guerra fría porque no va a haber un enfrentamiento entre las dos potencias que se están posicionando en este tiempo de la historia, ¿no? Por lo tanto, la Guerra Fría va a ser el tiempo en el cual se va a desarrollar desde los años 1945 hasta qué año, Chinito. Utami Yuya. 1990. Perdón, repetimos, nomás, tranquilo. 1990. 1990, 92. 92, 1945. empieza. Empieza en 1945, es el periodo que abarca de 1945 hasta 1900, no, perdón, Pero en el Zoom usted puso 1990. termina en 1990, 90. correcto. Empieza en 1945 y termina en 1990. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿por qué justo termina en la década prácticamente de los 90, que es el siglo XX? No, Janet me dice, profesor, 1992. Muy bien, todos aquellos que se cierran en el siglo XXI, ¿no? Su siglo de ustedes, ya mi siglo es el siglo XX. Estoy arcaico y vetusto, igual más que ustedes. Ahora, todos esos acontecimientos que se van a dar en ese periodo de la historia están considerados como dentro del siglo XX. Ya ustedes van a ver otros situaciones que se van a presentar en el siglo XX que van a ser testigos cada uno de ustedes. Uno de ellos que están siendo testigos, ustedes, es ustedes están siendo testigos de ahorita, de esta carrera médica que se está dando, ¿no? La búsqueda de la cura a la pandemia que a muchos nos tiene condicionados, ¿no? Y que muchos hemos estado mal, ¿no?
y hemos pasado por una situación complicadísima. Hemos tenido pérdida de vidas de familiares, ¿no? Triste, que hasta la actualidad, ahora que estamos más preocupados porque los jóvenes están cayendo mal. La recomendación no está de más, chicos, a cuidarse. Ustedes, ¿no? Ustedes que todavía para protegernos con la vacuna tenemos que esperar todavía hasta el mes de diciembre, ¿no? Ustedes se vacunan en diciembre, los de mi edad, los jovencitos como yo, 20 años, todavía en noviembre ya nos estamos vacunando por ahí, ni imagínense. Entonces hay toda una carrera, ¿no? Esto es parte de la Guerra Fría que está dejando los estragos. Esa búsqueda de querer, pues, como se dice, ser los primeros en tener una solución ante alguna situación. Por lo tanto, la Guerra Fría va a tener sus propias características propias del siglo XX. ¿Cuáles eran las diferencias ideológicas entre ambos estados, Estados Unidos y la URSS, o la Unión Soviética? Uno proponía un estado capitalista, ¿cierto? Un sistema económico, militar, capitalista, netamente, ¿no? Pero sobre todo quería contrarrestar el avance del socialismo, comunismo, como lo llamaban los estadounidenses, que va a ser la ideología que va a impartir la URSS. Entre ambos va a haber una disputa, ¿no? En posicionarse quién sí y quién no. Por lo tanto, Truman va a aplicar su doctrina, ¿no? En este caso, y al aplicar su doctrina en contra del avance del comunismo-socialismo, del socialismo-comunismo, va a aplicar el capitalismo. Ahora, este capitalismo se va a ver aplicado a través de un plan, que más adelante vamos a desarrollar nosotros. Profesor, que tenían un plan, lógico. Francia no queda muy bien parada después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra queda pobre. Los países que salieron vencedores de la Segunda Guerra Mundial tenían una crisis económica. Y Estados Unidos los va a ayudar. Es así como el dólar llega a la parte de Europa, al continente europeo, y se instaura. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace prestaciones. A ese tiempo se le va a conocer como el Plan Marshall, porque lo va a hacer un general, en este caso, que estaba a cargo de uno de los lineamientos políticos de Estados Unidos y aplica este plan de ayuda económica militar, ¿no? Que vamos a verlo después. Ahora, en la pregunta 4, cuando nos hablan nosotros cuándo y por qué se crea la OTAN. La OTAN, ¿qué dice sus siglas? ¿No? Organización del Tratado, ¿no? Atlántico Norte. ¿Está bien? Ahora, se crea esta organización del Tratado del Atlántico Norte con la necesidad de ¿qué? ¿Qué se da? Se, se dan cuenta de que para este periodo de 1900, ¿cuándo se forma el tratado, la organización del Atlántico Norte de la OTAN? 1949, ¿cierto? 1949. Para el 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ven que están posicionadas las tropas en Alemania, forjan, se crea esta organización con la finalidad de ¿qué? De juntar a varios países, ¿no? Y Estados Unidos toma el papel protagónico en el sentido de juntar a estos países y prácticamente fijar un acuerdo de que si, por ejemplo, a Yarén lo ataca, yo estadounidense lo apoyo a Yarén, lo defiendo a Yarén. Si a Yarén lo ataca, también lo apoya a Yarén. Si Renzo firma el acuerdo, también tiene que defender a Yarén contra los que lo van a atacar. Entonces tiene que prestar ayuda. Así va muy bien. Esto no lo ve muy bien la URSS. Entonces la URSS en vivir respuesta, o sea, en respuesta ante eso que se va a crear, y que lo crea Estados Unidos, dice, ah, no, yo junto a mis 8 países, comunistas, socialistas, que están bajo la ideología del socialismo, y firmo mi pacto de amistad. Entonces. Y él lo va a llamar el Pacto de Varsovia. Y firmo mi Pacto de Varsovia. ¿No? Un pacto de amistad entre 8 países liderados por la URSS, ¿no? Por la Unión Soviética Socialista. Y la pregunta 6, que era una pregunta pues de ilustrar, ¿no? Usted puede ilustrar, usted puede pues optar por pegar. ¿Sí? Estado sencillo, fácil, concreto, la tarea que hemos explicado la semana pasada, concernente al tema de lo que es la Guerra Fría a gran escala. No hemos visto qué es, qué representa y qué hay. Ahora, dentro de la Guerra Fría, que ustedes me entienden,
uno de los acontecimientos importantes, ¿no? Y dentro de los primeros acontecimientos de la Guerra Fría, ¿no? Va a pasar una crisis en Alemania. ¿Por qué crisis en Alemania? ¿Qué va a pasar en Alemania, profesor? Alemania va a entrar en una situación de crisis, una situación difícil. ¿Por qué? Porque los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial tienen sus tropas en este territorio. Y al tener sus tropas, ¿no? Y al expandir los dominios de la URSS por la parte de Oriente, se va a empezar a sellar. Y esto va a llevar a un declive. Es aquí que se va a mandar a dar los pasos, ¿no? De la construcción del muro de Berlín. Un muro en el cual nadie va a pasar, pues. Un muro que de la noche a la mañana, ¿no? Vamos a ver, viven a distancia, ¿no? A ver, ¿quiénes viven cerca? Yaren, ¿quién vive por tu casa? Como dice, al frente, por ahí cerquita. Cerca creo que vive Jaime y Harold. Jaime y Harold. ¿Está Jaimito por ahí? Jaimito, ¿no? Carvajal también. Sí, sí, sí está Jaimito, ¿ven? Aldo también. Aldo también, Aldo, ya, mañana lo ves y dices, Aldo, pues una rata que te busca, no entres a clase, te pones tus síntomas. No, mentira. Fabricio también, profesor. Miren, imagínense que ustedes vivan cerca, ¿no? Y justo la avenida Álamos creo que los separa, ¿cierto, Yaren? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, sí. Imagínate que de la avenida Álamos estás de lo más tranquilo. Hoy día, Yaren, sí, hoy día justo en la tarde se encuentran. Hoy nos encontramos y ya vamos a comer un ceviche ¿sí? Con Santi Más, con Punta y con Frank. Vamos, se van a comer su ceviche, conversan, juegan, intercambian, todo. Y lo más normal hoy en la tarde. Pero ya saben que tienen la sombra pues de las potencias que están dominando, pero quieren que se enfrenten. De lo más normal. Y eso pasa en la ciudad de Berlín, ¿eh? Ahí empieza todo. Por eso que la historia se conoce, lo que vamos a tratar hoy día se llama la crisis. El tema es la crisis de Berlín. Están conversando, todo de lo más normal, van, disfrutan, se divierten, pasean, listo, y regresan a su casa. Pero antes que regresen a su casa se despiden, dicen, oh, mañana, sí. ¿Qué les parece si mañana nos encontramos igual? Ya, listo, ya, mañana sábado nos encontramos, pero ya para irnos a comer churritos al mercado. Qué bien, qué bonito. Listo, se van, llegan a su casa, su mamá pues, comparte con su familia, se acuestan. Se levantan y al día siguiente ven soldados en toda la avenida Álamos. Tú no puedes cruzar de grupo a grupo, no puedes cruzar. Si cruzas, un disparo. Ves tranqueras de palos, cordones de alambre y de pronto dividen el territorio de Berlín. El territorio de Berlín. Y prácticamente te quedas incomunicado con tu amigo, con Jaimito, con Franco, con Sebastián, con Al, incomunicado. No los vuelves a ver. No, no vuelves a estrechar brazos. Imagina. Ves acordonada la zona, tú cruzas, te disparan, ¿no? Así de la noche a la mañana se presenta esta situación, esta crisis en Berlín, a raíz de una serie de situaciones que se van a presentar, que vamos a tratar el día de hoy. A este hecho se le conoce como tal, la crisis de Berlín, que va a dar paso al surgimiento del muro de la discordia, el muro de Berlín, que vamos a presentar el día de hoy, como uno de los primeros hechos importantes de la Guerra Fría. Profesor, quiere decir de que de aquí para adelante vamos a tocar diferentes hechos. Por ejemplo, la crisis de Berlín, otro, la guerra de Corea, también pertenece al tiempo de la Guerra Fría. Eh, la revolución china que está dentro de esto también va a haber hechos importantes que nosotros vamos a tocar así, concernientes a la Guerra Fría, hasta llegar a la carrera espacial o la guerra espacial, ¿no? La búsqueda, la necesidad de querer conquistar el espacio, que también vamos a tocar el tema. Vamos a ver cada uno de ellos. Listo, vamos acá a compartir. Vamos acá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están, muchachos. Bien.
Quien les habla es el profesor Jesús Narro, el encargado del curso de Historia Universal. Vamos a tocar un tema muy importante que es la crisis de Berlín, tema del cuarto año de secundaria, ¿no? Vamos a conocer qué pasa, siendo este tema, digámoslo así, como un subtítulo al tema macro que es la carrera, la Guerra Fría, que se va a dar de 1945 a 1990. Uno de esos hechos resaltantes, ¿no? Dentro del desarrollo de ese espacio de lo que se conoce como la Guerra Fría, va a ser la crisis de Berlín. Y la crisis de Berlín, pues, va a traer consigo el surgimiento de lo que se conoce en la historia como el muro de Berlín, ¿no? Para muchos, este hecho va a ser muy lamentable porque por un determinado tiempo, entre la República eh, Democrática Alemana y la RFA, ¿no? La República Federal Alemana también, va a haber un espacio en el cual no van a poder transitar y no se van a ver. Esto surge de un día para otro prácticamente y separa muchas familias se quedaron incomunicados. Imagínate que si tú tenías tu trabajo, como les explicaba a ustedes chicos hace un ratito, si tú tenías tu trabajo eh, cruzando la otra avenida, prácticamente con el muro de Berlín ya te decían, perdiste tu trabajo, te quedaste sin trabajo. Y muchas personas se quedaron sin trabajo, se quedaron desempleados. Esto originó un caos, originó una crisis porque no podías cruzar, ¿no? Automáticamente desde de los primeros trazos, de las primeras posiciones de poner palos, de poner alambres de púas, ¿no? De poner soldados para que no crucen los espacios, ¿no? Fue condicionando algo. Ya la construcción del muro prácticamente fue algo mucho más atroz. Imagínate salir a tu avenida Yarén y caminar dos, tres casas y encontrar un muro de 5 metros amurallado y por encima del muro encontrar a soldados caminando, ¿no? Con el arma que si tú haces un intento de querer cruzar, te están apuntando con un arma. Y era el pan de cada día. Imagínate que tenías que ir a comprar pan y a la vuelta prácticamente veías el muro y veías soldados armados todos los días, ¿no? Algo así como acá, pues, ¿no? Que estuvimos en pandemia y estábamos en casa y pasaba serenazgo con los soldaditos en el carro, se bajaban del carro, imagínense, y lo veíamos por ratos. Imagínate verlo todos los días, ¿no? El condicionante para la población en este tiempo, queridos estudiantes. Ahora, dentro del marco de lo que nosotros estamos desarrollando como la crisis de Berlín, que va a ser uno de los primeros conflictos de la Guerra Fría. Todo pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, muchos creyeron, y muchos países creyeron que al término de la Segunda Guerra Mundial se iba a gozar de una paz y una tranquilidad. En definitiva, no fue cierto. Muchos países, y sobre todo Alemania, que si bien es cierto fueron los militares, fue Hitler y toda su comitiva del ejército fueron los que ocasionaron toda esta situación, muchas de las familias que no tuvieron que ver de repente en la guerra, que no participaron, pagaron los platos rotos de la guerra. Y esa situación se va a ver en este periodo de la Guerra Fría, ¿no? Los países victoriosos van a decidir y van a contemplar en esa famosa conferencia de Yalta, donde va a estar los líderes como Churchill, como Roosevelt, como Stalin, no va a estar Truman, todavía tenemos aquí a Roosevelt, ¿no? Y van a acordar qué cosa, que Alemania se encontraba bajo el régimen de estos cuatro aliados vencedores. Tenemos ahí a la Unión Soviética, la URSS, los soviéticos, los norteamericanos, los británicos y los franceses. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, se hicieron cargo de la ocupación, ahí lo tenemos en el mapa, ¿no? Se van a ocupar de la parte occidental, ¿no? De la parte occidental, de la parte que está de este lado para mí, para mi izquierda, ¿no? Para la imagen como lo vemos. Y Rusia o la Unión Soviética se iba a ocupar de la parte oriental. Así iban a delimitar lo que sería mañana más tarde el telón de hierro, o la cortina de hierro, como lo catalogan algunos, o el cinturón de hierro en Alemania. Por lo tanto, sin consultar a las familias, sin consultar a los miembros de los hogares, sin consultar a nadie, esto ya estaba dado. Y la conferencia de Yalta va a ser uno de los primeros detonantes. Por lo tanto, el denominado muro de Berlín o muro de protección antifascista, ojo, mira, vamos acá, por lo que va a designar de la noche a la mañana el posicionamiento
y el delímite, ¿no? De esta parte del territorio. Miren, retrocedemos acá. Miren ustedes, de la parte oriental. De la parte de la ciudad de Berlín, ¿no? Miren, sale esta historia, esta situación de acá. Lo que estoy señalando con el cursor. Ahora lo vemos en la siguiente imagen. Esa partecita que está sobresaliendo, ¿no? De Berlín, esa partecita, la que sobresale, que ustedes lo ven acá que baja, esta parte de acá, es la parte que va, como se dice, se va a poner en los límites de ese muro. Y aquí empieza la situación. Esa división que se hace da el paso al surgimiento de la República Democrática Alemana. Para el lado, en este lado de acá, que se va a ocupar, va a estar, eh, como se dice, posicionado. Y ahí va a surgir el muro de la vergüenza, porque se va a ocupar por otra parte, la República Federal Alemana. Por lo tanto, esta situación que prácticamente va a condicionar las fronteras, ¿no? Condiciona una nueva frontera en Alemania desde el 13 de agosto de 1961, donde se empiezan a posicionar, hasta el 9 de noviembre de 1989, un año antes de 1990, que va a ser, como se dice, en base a una serie de acuerdos y de diálogos, va a llegar a su fin. Este muro va a tener una gran extensión de 45 kilómetros que separó a muchas familias de la noche a la mañana, condicionó trabajo, condicionó familias, condicionó vías de comunicación, porque si, por ejemplo, tú tenías el teléfono, automáticamente las líneas telefónicas fueron condicionadas, prácticamente aislados ambos territorios de comunicación. Dividió la ciudad de Berlín prácticamente en dos, en 115 kilómetros. Por un lado la RDA y por el otro lado la RFA. El plan de la construcción del muro de Berlín prácticamente fue un secreto hasta el punto de vista que lo va a tener la RDA, ¿no? Ahora, cuando se presenta esta situación, la búsqueda de unificar ambas alemanas, se va a iniciar las negociaciones. Pero esto no va a ser un periodo pues corto, de 1961 a 1989, ¿no? Hay todo un tiempo. Y durante todo ese tiempo, las familias son las que van a pagar los platos rotos de estos hechos que se van a dar en la historia universal. Las fronteras estaban protegidas, como ustedes lo ven, por muros de 5 metros de alto. Algunos territorios tenían pues estos muros y estos espacios entre muro a muro. Usted de repente me dirá que solamente es una pared lo que lo separa, que tú puedes escuchar, ¿no? Pero yo acá tengo una pared, ¿no? Yo puedo escuchar de repente una bulla del otro lado. En este caso no, porque estaba el muro para la RDA, para la República Democrática Alemana, y había un espacio por donde transitaban vehículos, por donde habían púas, ¿no? Alambres de púas en este caso, y había otro muro de 5 metros a este otro lado. Por lo tanto, si tú querías pasar al otro extremo, tú tenías que cruzar un muro y volver a cruzar otro. Miren el riesgo que podías asumir en este caso, ¿no? En el caso del muro de Berlín. Por lo tanto, las trincheras estaban bien marcadas y las torres de vigilancia pues se sumaban alrededor de 300 torres, ¿no? Y 30 búnker de vigilancia, imagínense. Ahora, esta situación, aquí vamos a ver lo que les estaba explicando hace un ratito. El muro está acompañado sobre una franja que se conoce como la franja de la muerte. Miren, estos son los espacios. ¿Y por qué lo llamaban la franja de la muerte, no? El territorio de nadie. Pues es un territorio de nadie. Si tú morías ahí, no sé quién te mató, porque no sé quién es el dueño. O sea, es de nadie. Pero ese territorio estaba conformado por vigilancia, pues. Había territorios de vigilancia, había zonas desérticas. Una situación complicadísima para los pobladores de Alemania en este caso. Y sobre todo de Berlín, más que nada. Por eso le llaman el muro de Berlín. Ahora, las patrullas era constante, a diario. Ahora, si tú intentabas, claro, ya prácticamente era jugar con tu vida, si intentabas cruzar. Ahora, hubo hechos de personas que sí cruzaron, pero murieron, ¿no? Hay dos casos muy importantes. Uno, al inicio del muro, cuando un soldado que no quería quedarse, salta la valla del muro de Berlín. Salta la valla, ve los alambres, los palos, y automáticamente decide no quedarse, decide abandonar su cargo como soldado, salta y se pasa al otro bando.
y otro que prácticamente va a intentar cruzar, que todavía hay una recreación, hay películas acerca de esto, que se va a presentar en la historia. Queridos estudiantes, vamos a quedarnos juntos en este punto, ¿no? Para poder dar un pase a una ronda de preguntas, o interrogantes que puedan tener concerniente a ello, o algo que no han entendido, no han podido votar, para poder volverlo a compartir, que va a ser muy importante, ¿no? Antes de poder irnos a esos 10 minutos de descanso. ¿Alguna duda? ¿Algo concerniente a ello? ¿No? Estamos recién empezando este tema y va a ser provechoso para cada uno de ustedes como uno de los acontecimientos importantes de lo que se conoce como el periodo de la Guerra Fría. ¿No? Tenemos ahí causantes, claro, va a tener sus propias causas, que eso la vamos a ver después, ¿no? Como también sus consecuencias, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a presentar la situación que va a traer el modelo? ¿Preguntas, dudas, interrogantes? Ninguna. Listo, campeones. Vamos a hacer un estado acá.